Entonces empezaron a contar. Si no querían contarme bien, decían tus padres murieron en la guerra, pero... Bueno, entonces vamos a decir, vamos a llegar Sí. a esto. Bueno, ahí estuviste entonces hasta la liberación. Hasta la liberación. Estuvimos los tres hasta el 45. Hasta el 45. En el 45 llegaron los aliados a Francia, a París. Llegaron al 44. Ah, en el 44, perdón. Pero nosotros llegamos, nosotros esperamos un poco antes de retornar a París. Total sabíamos que, en fin, la SS habían disparado todo. Sí. Y los partisanos habían matado muchos SS. Y los SS también habían matado muchos partisanos. Y quiero recalcar que los partisanos ayudaron mucho también a los judíos, a los que pudieron, ¿no?, para salvarse. Llegamos, tomamos un tren y nos fuimos directamente de Grenoble a París. Ahí... ¿A dónde fueron a vivir? Ahí fuimos directamente a 101 Rue Vieux du Temple, París, que era la casa donde vivía mi abuela con mi abuelo, antes de la guerra. Era la casa de ellos, sí, que vivían juntos. Sí, sí. Los dos trabajaban en el circo. Ahí fuimos y los pocos, y Cecil estaba en la casa de otro familiar de ella, y al poco tiempo, más o menos 2 o 3 meses después, vino un convoy y ¿cómo se llama?, prisioneros de varios lugares, de varios campos de concentración, y la abuela trató de averiguar dónde estaba su esposo, José Furmansky, y trataba de averiguar si también mi madre podía volver, o si mi padre podía volver. No se sabía nada todavía. Lamentablemente, mi abuelo estuvo 3 años en Auschwitz. Tenía el número tatuado acá, el 4829. Nunca me voy a olvidar. Como los animales. O sea que él volvió. ¿Qué volvió? Pesaba 37 kilos, yo tengo una foto. A él lo liberaron los americanos. Los rusos entraron primero, pero los americanos lo liberaron, lo llevaron a un hospital americano con tuberculosis. Y ahí estuvo internado X tiempo y después dijo, voy a volver a mi casa, a ver si quedó algo. Y ahí él contó la historia de que él, de los horrores de Auschwitz. A mi abuela, no a mí, ¿no? A mí, mi abuela, cuando llegamos a París, fuimos nosotros a un gran desfile que nunca me voy a olvidar, donde yo gritaba Vive le Général de Gaulle, y estaba con la banderita. Y ella me llevaba, porque había un desfile de la Victoria. Vive le Général de Gaulle, y todos estaban contentos. Y todos bailaban en la calle. ¿Y ya para aquella época te cortaron el pelo? Y me cortó el pelo como un varoncito. Bueno. Ah, y contando de mi abuelo. Mi abuelo, cuando llegó a casa, se encontró con mi abuela, lloraron y, bueno, y él contó la historia de que, lamentablemente, él no sé por qué medio, porque había mensajeros dentro de Auschwitz, porque Auschwitz era una gran ciudad, era la ciudad de la muerte. Así que ahí se enteró de que mi papá estuvo internado en el IG, lo mandaron a trabajar en el IG Farbenfabrik, que es afuera de Auschwitz, y que no duró muy poco tiempo. Y que después lo llevaron a la cámara de gas. Y que mamá tenía fiebre tifoidea y también la llevaron a la cámara de gas. Así que lo que le habrán hecho antes no sé, pero era una mujer muy bonita y alta.
yo tengo documento del gobierno de Francia con la fecha de la internación y la fecha que murió. ¿Cómo fue la vida después de esto? Después del 45, a mí me llevaron a un jardín de infante de la OCE, que era de la colectividad judía, donde ahí me entretuve con otros chicos de mi edad. Después empecé a... algo como en ese jardín? ¿Si me acuerdo? Sí. Sí, era un jardín muy bonito, muy lindo, tengo fotos ahí, nos ponían un uniforme escolar, jugábamos con los chicos, con las chicas, teníamos un salón grande para comer, era muy lindo. La verdad que no la pasé mal, la pasé bastante bien. Mientras tanto, mi abuela trabajaba, ¿no? ¿De qué? Ella empezó a trabajar otra vez en el circo, porque el circo era de unos gitanos. ¿Y esos gitanos no les pasó nada durante la guerra? No, se tuvieron que ir del circo. El circo no funcionó. Era un circo muy famoso. Y después mi abuelo no quería quedarse en Francia. Después de lo que se enteró de su hija, de su yerno, no quería saber nada de Francia. Entonces decidieron adoptarme. Entonces fueron al Tribunal de Paz de París, me adoptaron y tomaron... ¿Qué significa te adoptaron? ¿Vos? Yo era huérfano. Huérfano, está bien. Entonces, ¿vos pasaste a ser que como hijo de ellos? Al adoptarme como tutores. Tutores. Hasta la mayoría de edad. Ellos eran tus tutores. Mis tutores. Si no, yo no podía salir de Francia. Inclusive los franceses no me querían dar pasaporte francés porque yo era hijo de polaco. A pesar de que ellos murieron por Francia y a pesar de que había un registro de nacimiento, etc. Bueno, la cuestión que mi abuelo fue al consulado de Polonia y con muchas dificultades le dieron un pasaporte polaco. Y decía, este pasaporte sirve únicamente para salir de Europa, pero no está permitido la entrada a Polonia. Así que al final yo no entiendo más nada. Y eso que después... No te querían. Sí, después de todo lo que pasó, ¿no? Sí. Bueno, entonces tu abuelo quería irse de Francia. ¿Y por qué eligieron Argentina? Porque él tenía acá un hermano y una hermana, los dos fallecidos. Que en aquella época vivían todavía. Claro, que vinieron antes de la guerra, vinieron acá a la Argentina. ¿Y qué hacían acá estas personas? El hermano de mi abuelo, que se llamaba Adolfo Furmansky, trabajaba de peluquero. Y la hermana tenía una tienda. Vendía cosas y ropa. Entonces él se puso en contacto con ellos y ¿cómo llegaron acá? Bueno, nosotros no podíamos entrar a Argentina porque no sé cuál es el problema que había con Argentina. La cuestión es que nosotros salimos del puerto de Marsella con un barco que se llamaba Le Croix y llegamos, pero no llegamos a Argentina, sino que llegamos a Río de Janeiro. Teníamos visa para varios países, yo tengo el pasaporte. Y entonces mi abuelo se quedó en Río de Janeiro, porque tenía un amigo allá, X tiempo, esperando... Bueno, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo salieron de Francia? Nosotros de Francia salimos en el 47, finales del 47. Entonces mi abuelo se carteaba con sus parientes de Argentina, entonces dijimos, bueno, vamos a intentar pasar por Paso de los Libres para Argentina, aunque sea ilegal, para estar con los parientes. Entonces fueron y fuimos, pasamos por Paso de los Libres, llegamos a Buenos Aires. ¿Cómo llegaron de Paso de los Libres a Buenos Aires? En ómnibus. Entonces después llegamos a Buenos Aires y
nos pusimos en contacto con la familia. Yo hablaba francés, castellano y una sola palabra. Y bueno, estuvimos en la casa de la familia. ¿Dónde? Ellos vivían acá por Villa Crespo, no me acuerdo qué calle ahora. Y después mi abuelo empezó a trabajar de camionero. Sí. Y yo empecé a estudiar, a hacer la escuela primaria, también la escuela hebrea. ¿Dónde ibas a la escuela primaria? ¿Qué escuela? Benito Nazán Chorena. ¿Y en la escuela hebrea? ¿Cuál? Fui a la que se llama Valentín Gómez, ¿cómo se llama? Pérez, ¿no? No, Pérez está en Boulot Sumer. En Boulot Sumer, sí. Pérez. Bastante lejos. Sí. ¿Y por qué te mandaban tan lejos? Ellos querían que yo aprendiera todo lo que tenía que ver con judaísmo. ¿Pero ellos eran budistas? No, no. Porque hay otras escuelas más cerca, pero bueno, después, no sé. No, porque tenían un negocio cerca ahí. Tenían un restaurante. Habían puesto después de ser chofer, mi abuelo cambió de oficio, como mi abuela era muy buena cocinera, doña Regina, entonces pusieron un restaurante judío, ¿no? Yiddish. ¿Dónde? Por la calle Lavalle y Paso, en una galería, y después uno por la calle Junín y Corriente, que se llamaba Nueva York, pero hace muchísimos años. Entonces por eso te mandaron al Pérez. Ahí está, sí. Y ahora en la casa de tu abuelo que se hablaba en Yiddish. En Yiddish. Inclusive también fui a la escuela de Jola Torá, que es una escuela religiosa, así que aprendí a rezar y a hacer todo lo ahora, que sea. ¿Vos te acordás cómo te sentías en aquella época acá en Buenos Aires, en un lugar tan distinto, con los bueno, chicos, yo jugaba mucho al fútbol con los chicos del barrio. Pues yo vivía, el lugar que más conocí fue Gascón y Córdoba, fue uno de los lugares donde yo vivía. Ahí jugaba al fútbol con los chicos que estaban ahí en el barrio. Y después ¿Los chicos alguna vez te preguntaban? No, me decían François. Claro, porque como yo hablaba francés y yo castellano, hasta que al poco tiempo empecé a hablar en castellano, o sea que no duró tanto tiempo. Claro. ¿Y no te preguntaban qué haces ahí? ¿Por qué estás? No, nada. ¿Y en el Jure te preguntaban? No, tampoco, no. O sea que no tenías a nadie para contarle lo que te había pasado. No, porque en esa época todavía no. Recién después de Bar Mitzvah, a pesar de que yo escuchaba en los almuerzos de familia la historia sobre mis padres y la historia sobre el Holocausto, yo no tomaba demasiada, ¿cómo se dice?, conciencia sobre toda esa situación. Hasta que después, tuvieron que concientizar. Vos decís que recién después de Bar Mitzvah te contaron todo así ordenadamente lo que había pasado. Bueno, si yo puedo decir de que no me lo contaron bien ordenadamente, que yo, gracias al psicoanálisis y gracias al haber hecho una larga terapia de psicoterapia y también gracias al licenciado que lo puedo nombrar, Carlos Pecash, el cual me sigo analizando, pude armar lo que mi abuelo así me contaba así un poco como rompecabezas, y mi abuela, bueno, no también, ¿no? Pero no tanto, más él, porque él hablaba mucho sobre lo que me había pasado en Auschwitz, o sea, para él el tema era Auschwitz. Se contaba en casa. Sí. ¿Y tu abuela no te contaba lo que había pasado en Sasmash? Claro, eso me lo contaba, pero eso me lo contaba no tanto en esa época, más adelante.
sea, me fue contando así de a poco. Ahora, Gilbert, ¿vos te acordás cómo eras vos en aquella época? ¿Cómo eras? ¿Cuándo? ¿Después, en el año, qué, 50? Sí, no sé, cuando estabas acá. ¿Cómo eras como chico? ¿Vos te acordás cómo eras como chico? Ah, sí, yo... ¿Tenías amigos, no tenías amigos? Bueno, la verdad que yo me hicieron socio de Maccabi, la calle Tucumán, 35, Tucumanes, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo qué altura. Yo iba. ¿Cómo te llevabas bien con los chicos? Me llevaba más o menos bien, más o menos bien. Era bastante introvertido, bastante introvertido. Y quiero reconocer también de que mucho la ayuda de psicoanálisis. Bueno, pero eso fue después. Después. Por eso vamos a hablar de eso. Sí, sí. O sea, vos te acordás que en aquella época eras muy introvertido. Muy introvertido, sí. Por ahí yo jugaba más con mi primo, o sea, mi primo vendría a ser el hijo de mi tío Adolfo, que yo jugaba con ellos, que eran chicas, había allí. Había, y también mi prima, que ellas, todas esas familias están ahora en el exterior, así que yo estoy solo en el mundo, no tengo a nadie. ¿Y con ellos, con tu primo? En este momento no tengo a nadie. ¿Con tu primo y con tu prima te llevabas bien? Sí, me llevaba bien, sí, festejaban mi cumpleaños muchas veces. Sí. ¿Qué sentías en aquella época? Bueno, yo sentía como que, en fin, que era diferente a los demás. Ahí está. ¿Por qué? ¿En qué eras diferente? Uno por el idioma, ¿no? Otro será porque me acordaba mucho de mi bandera, la bandera francesa, o sea. Es decir, vos te sentías como que pertenecías a otro lugar. Claro, yo me acordaba del file, qué sé yo, de mi bandera, de Francia, que era francés. Que era francés. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te hacía sentir diferente? Que por ahí las cosas que me transmitía mi abuelo, Furmansky, respecto de contándome, diciéndome que sobre Auschwitz y todo eso, que yo por ahí repetía algunas cosas y se las transmitía a algunos chicos y ellos no lo entendían. Y decían, ¿de qué está hablando este muchacho, este chico? Nosotros no entendemos este tema del Holocausto. ¿Sabemos qué es? ¿Contaste alguna vez que de chico te habían vestido como nena? No, eso no. ¿A ellos no? No, eso no. ¿Y cómo te iba a la escuela? Bueno, tenía ciertas dificultades, así que mis abuelos habían tomado profesora particular. Y dentro de todo salí adelante, o sea, la primaria, después en la secundaria. Bueno, Bar Mitzvah, ¿cómo fue el Bar Mitzvah? ¿Te acordás? El Bar Mitzvah fue algo triste, claro. Triste. Fue triste. A pesar de que vino mucha gente. No era para vos una fiesta. No era una fiesta. Yo sentía en los ojos de mi abuelo, sentía esa tristeza y veía ese número 4829 tatuado y qué sé yo. ¿Cómo te llamabas? No, ¿Cómo te llevabas con ellos? Con la abuela y la abuela. Yo me llevaba mucho mejor con la abuela que con el abuelo. Ella me quería mucho, me adoraba, como si fuera mi hijo propio. ¿Te consentía? Sí, ¿Te mimaba más? Sí, sí. Mi abuelo era más severo, quería que fuera un hombre, quería que fuera, que no fuera como él, que tuviera una profesión, en fin, que no pasara lo que él pasó. Si hacemos, por ejemplo, un cálculo, más o menos aproximado, cuando vos tenías Bar Mitzvah, ¿no? 13 años, ¿qué edad tenían ellos? Bueno, más o menos, así. Era mucho más mayor claro, que mis padres. Seguro. Y calculo que 50 años. ¿No? Por ahí 50, 48. Yo pasaba las vacaciones con ellos. ¿A dónde?
íbamos a muchos lugares, íbamos a Mar del Plata, íbamos a Santa Teresita, a Necochea, a muchos lugares, a Córdoba, Mina de Clavero, me acuerdo, fuimos una vez. ¿Ellos aprendieron a hablar castellano? Aprendieron, hablaban con dificultades, pero aprendieron. Pero ellos hablaban más el yiddish, ¿no? No. Pero castellano, por el trabajo mismo, Claro. tenían que hablar castellano. Y vos con ellos siempre hablabas en yiddish. En yiddish, sí. O sea, en casa se Ellos hablaba me enseñaron a hablar en yo de oído hablaba en en yiddish. yiddish. Claro, vos con ellos sí. Y francés de vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, entonces terminaste la escuela primaria. ¿Y a qué escuela secundaria fuiste? Bueno, yo fui a tres. Fui primero a la Bartolomé Mitre, después fui... ¿Cuánto tiempo en Bartolomé? 2 años. Después fui a Mariano Moreno y la última Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué cambiaste de escuela? Bueno, uno porque los dos iba de día y después en el último, como empecé a trabajar, prefería ir de noche, entonces... ¿Trabajabas de qué? Bueno, estaba trabajando en la ORT, la calle Gatay, como en la parte de ayudante, así de laboratorio, pero me gustaban las cosas electrónicas. En esa época me gustaba. Sí. Así que empezaste a trabajar como ayudante de laboratorio de electrónica en Hort. Y terminaste entonces la escuela secundaria Secundaria de noche. De noche. Después hice ingreso. Ahora, ¿cómo eras como alumno secundario? Bueno, en algunas materias era bueno y en otras era más o menos. Por ejemplo. Bueno, en francés era bastante bueno. En dibujo era muy bueno. En matemática, más o menos. En física... En literatura. Más o menos, literatura más o menos. Me lleva compañeros